Hoy se cumplen 50 años del regreso frustrado de Perón a la Argentina, un hecho pocas veces investigado en los libros periodísticos en la Argentina. Estamos con Ariel Hendler, él es autor de 1964, Historia secreta de la vuelta frustrada de Perón a la Argentina, que aborda este tema que hoy cumple 50 años, 5 décadas. Ariel, bueno, ¿cómo fue la investigación para este libro? ¿Qué te interesó a vos del tema en particular? Justamente lo que a mí me interesó fue el hecho de que sea un hecho tan poco conocido, del que no se sabe prácticamente nada, un hecho olvidado. Entonces uno de los motores de la investigación fue justamente saber por qué el hecho había sido ocultado de esta forma, yo diría por todos los actores involucrados, ¿no? Porque es un hecho que incomoda tanto a los peronistas, que ese día sufrieron una derrota bastante dura, como a los radicales que estaban en el gobierno, era la presidencia de Arturo Illia, y que bueno, se vieron en la situación bastante incómoda también de tener que servirse de un país vecino, Brasil, gobernado por militares para colmo, para que frenaran el avión que traía a Perón en Río de Janeiro y le impidieran continuar viaje hacia Montevideo, donde tenía el pasaje en realidad, pero con la intención de volver a la Argentina. Vos en el libro decís que Perón dejó trascender su regreso. ¿Cómo fue este operativo de instalar la idea de que él iba a volver al país? Habla por primera vez de su regreso como una cosa concreta cuando el presidente Illia, que a los pocos días de asumir, dice que Perón era libre de volver al país como cualquier otro argentino, como cualquier otro exiliado, siempre y cuando se hiciera cargo de las causas penales que tenía pendientes. Este es el motivo por el cual Perón empieza a hablar por primera vez de su retorno como algo concreto y no solamente como una consigna, como venía siendo desde el momento en que lo derrocan en el año 55 hasta ese momento. Y un hecho muy curioso es que era justo el 9º año de su exilio, es decir, justo la mitad de sus 18 años de exilio. Fracasó el regreso de Perón, sin embargo no se vio en las calles un movimiento como el que sí se desarrolló cuando él fue apresado el 17 de octubre. Digo, ¿por qué no se generó, no detonó una protesta? En realidad sí generó protestas, pero que no alcanzaron ni por asomo la magnitud de lo que fue el 17 de octubre, que fue la movilización de masas más importante de la historia argentina, seguramente. Hay dos formas de contestar a esto. Una es la terrible falencia de organización que tuvo todo el operativo Retorno, tanto en España, donde se instaló una comisión pro retorno para traerlo, como en Buenos Aires, donde la persona que estaba a cargo de la movilización por el retorno era Antonio Cafiero, no él solo, pero él era la figura más visible. Y bueno, tanto, digamos, de los dos lados del Atlántico, podemos decir, se organizó todo de una forma sumamente deficiente. Hubo una incomunicación muy grande entre Madrid y Buenos Aires para poder coordinar, al punto de que Cafiero se entera de que el avión había partido de España por la radio, claro, en lugar de que los propios organizadores se lo anunciaran desde España, como para poder organizar algo. Este es un aspecto. El otro aspecto es que Perón se encontraba en ese momento en el medio de su exilio tan largo y en el momento en que se encontraba con más dificultades para poder controlar su propio movimiento a causa de la distancia, de los años transcurridos, y también a causa de que en Argentina le había salido un competidor bastante fuerte en el control del movimiento, que era Augusto Bandor, que bueno, fue también además el líder de la comisión pro retorno que lo estaba tratando de traer. Claro. ¿La Argentina se había olvidado un poco de Perón, crees vos? La Argentina no se había olvidado de Perón. Sí es cierto que sus órdenes no se cumplían con tanta puntillosidad como en años anteriores. Y un ejemplo muy concreto es que en las elecciones en las que gana Illia en el año 63, bueno, todo el mundo sabe que Illia sacó el 25% nada más, que el peronismo estaba proscripto y votó en blanco. Lo que no se sabe tanto es que el voto en blanco sacó menos votos que Illia. Claro. A diferencia de lo que había sucedido en otras elecciones, en que el voto en blanco fue mayoritario.
Hay algo que me interesa mucho también, y es que toda esta época, la primera mitad de los años 60, es una época bastante poco transitada por lo que hoy suelen llamar la historia reciente, ¿no? Una década que en general suele empezar o desde el golpe de Onganía o desde el Cordobazo, todos los relatos sobre esa época, y sin embargo es una época sumamente rica. Yo lo llamo los años 60 en blanco y negro, ¿no? Los años 60 antes de la psicodelia, antes de los hippies, una época muy rica en la que el Che estaba vivo todavía y estaba en plena actividad, una época en la que, bueno, se registran los primeros intentos de lucha armada en Argentina, particularmente el de Jorge Massetti en Salta. Los 60 en blanco y negro, en esta investigación de Ariel Hendler, 1964, Historia secreta de la vuelta frustrada de Perón, de Editorial Planeta.